Fernández de San Martín de Porres, ¿no? Y nos va a hablar, va a hacer un curso de un día también, un curso sobre alargamiento de nosotros. Como se trata de una frenectomía, es una cirugía de baja complejidad, ¿no? Es una cirugía bastante sencilla, que no toma, que desde el punto de vista técnico no debe durar más de 10 minutos, 15 minutos, que en los niños se prolonga más tiempo por el manejo conductual que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Pero que si fuera en un adulto es un procedimiento sumamente rápido, sumamente sencillo. Es un trabajo más de delicadeza, de minuciosidad, que de envergadura, que de magnitud, ¿no? Entonces acá funciona cualquiera de los esquemas que estamos viendo acá, sea la analgesia anticipada, que es el analgésico antes de la cirugía, o el analgésico posoperatorio, porque es una cirugía que en realidad pues produce un trauma bastante pequeño, ¿no? Y cuando se trata de pacientes pediátricos, la verdad es que los niños se recuperan más rápido que los adultos, ¿no? Cuando uno ve que un niño está haciendo travesuras es porque seguramente ya se siente bien, decimos, ¿no? Y generalmente es así, ¿no? Y también el adulto sí es diferente, aun cuando es una cirugía también de baja intensidad, pero que en una persona requiere de una medicación un poco más, más agresiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un protocolo farmacológico básico, ¿no? El que usamos en la mayoría de cirugías, ¿no? En el cual usamos un antibiótico como profiláctico, dependiendo ¿cómo se llama? Si la frenectomía ha sido muy grande, como la que de repente vamos a ver más adelante, donde hacemos una disección también de los planos musculares para hacer una plastía, ¿no? Le va a doler la lengua, entonces hay que darle antiinflamatorios, ¿no? Y también el analgésico que es de reglamento, ¿no? Y después de 3 días, generalmente al tercer día ya no requiere de ninguna medicación porque el paciente ya está o bien restablecido o casi a punto de restablecerse, ¿no? No se olviden, de todas maneras, hay que hacer un consentimiento informado en estos tiempos, es muy delicado y los abogados están más cerca del consultorio y no para recibir atención odontológica, sino para resolver problemas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Como es una cirugía, en el caso mío, yo siempre hago reporte quirúrgico, todo siguiendo los parámetros o las normas que exige, en este caso, su salud, ¿no? Como también tenemos que tener en cuenta durante la prescripción de medicamentos, que ya sabemos que tenemos que darla con el nombre genérico y con el diagnóstico del paciente. Pero vayamos al tema, ¿no? Nosotros tenemos el frenillo, ahora tenemos un problema, vamos a comenzar ahora primero del frenillo labial, ¿no? El frenillo labial no sé si será corto o largo, ¿no? De eso depende de la óptica, ¿no? Pero en realidad pues se refiere a que pues si hablamos de la movilidad del labio, diríamos que es un frenillo corto, ¿no? Si hablamos de la lengua no se puede mover, sería un frenillo corto, ¿no? Pero si hablamos de un frenillo labial que se extiende hasta la papila interincisiva, ese no es un frenillo corto, sería un frenillo largo, ¿no? Entonces, el concepto de frenillo corto o largo va a depender de a qué frenillo nos estemos refiriendo, ¿no? El hecho es que en la zona incisiva superior podría haber una limitación en el labio superior, lo cual es poco frecuente, ¿no? Salvo que estemos hablando de un edéntulo total con una atrofia severa, en donde prácticamente la atrofia, o sea, la reabsorción del hueso ha llegado a tal punto que el frenillo ha quedado casi a nivel de reborde alveolar y no hay un soporte, como se llama, no hay sellado periférico para una total, o el paciente cuando habla, cuando gesticula, qué sé yo, simplemente siente algo raro que le jala porque o le tira o lo limita, y es que porque el frenillo que siempre estuvo ahí, ahora ya le dificulta porque la reabsorción del hueso ha sido sumamente larga, ¿no? O en aquellos casos en los cuales el frenillo está tan cerca de la encía marginal que está produciendo recesión, o sea, retracción gingival, ¿no? Y si esta recesión gingival es alrededor o cerca a una corona de porcelana o de silicato de litio, lo que estemos usando, va a ser un problema porque va a haber una retracción gingival, no va a haber sellado de la corona y después va a haber una exposición, una sensibilidad por exposición de la corona. ¿Quién fue el causante? El causante fue el frenillo, ¿no? Que no lo diagnosticamos a tiempo, nos preocupamos en la corona, vimos los dientes y no vimos el resto de la boca, ¿no? O de pronto en un paciente que ya tiene más de 50 años, ¿no? Que tiene diastemas, hay una reabsorción del hueso a nivel cervical, los dientes están expuestos, se produce una acumulación excesiva de alimentos, ¿no? O simplemente, como me había adelantado, la reabsorción del hueso es tan marcada, ¿no? Tan marcada que el frenillo que antes estaba en el fondo del surco, ahora quedó muy cerca de la cresta alveolar y ya no hay sellado periférico para la prótesis total,
o queda muy cerca de las aletas de la prótesis removible, ¿no? O de la placa base, ¿no? O perdón, para la base metálica, y tiene que recibir un tratamiento de frenectomía, ¿no? Pero en el niño, ¿no? No niño, sino en el niño, en algunas personas, en general niños y adultos, jóvenes y adultos, el frenillo está insertado de tal manera que está cerca a la papila intercisiva y produce produce un diastema, ¿no? Entonces, el efecto es diferente y el niño requiere de un tratamiento, en este caso, de frenectomía, ¿no? Entonces, acá vemos 4 ejemplos diferentes. El primero ya lo hemos desarrollado, cuando ojo que el frenillo de un recién nacido que no tiene dientes va a estar en el reborde, ¿no? Eso no hay que ser muy conocedor para darse cuenta conforme van apareciendo los dientes, ¿no? El hueso alveolar va creciendo, entonces el frenillo se va quedando más apical. Eso es normal, ¿no? El problema sería que el niño tenga trastornos de amamantamiento, que es otro tema totalmente diferente, ¿no? Que no quiera comer o no quiera succionar o durante la lactancia materna comience a llorar exageradamente, ¿no? En el caso de arriba a la derecha estamos viendo un niño, es una boca de un niño, en donde existe un signo de Graeber positivo, ¿no? El signo de Graeber es aquel que hacemos nosotros cuando traccionamos el labio superior, o sea, traccionamos el frenillo, y la base del frenillo se pone isquémica, ¿no? Cuando la base del frenillo se pone isquémica y lo que se pone isquémica es la papila interincisiva, significa que el frenillo está llegando a una posición demasiado baja y es un causante, en este caso, del diastema, ¿no? A veces no llega hasta la papila incisiva, pero sí llega a la parte cervical, a la parte de la encía marginal, signo de Graeber positivo también, ¿no? Y tenemos nosotros entonces que hacer una frenectomía. Abajo a la izquierda es un edentulo parcial, ¿no? Que ha recibido extracciones durante muchos años atrás, y ya el hueso alveolar se ha reabsorbido de tal manera que el frenillo que antes estaba en apical, muy apical, ahora ha quedado aparentemente superficial, pero ya es un problema. Va a tener que ser retirado, cortado, porque ahí va a interferir con la aleta vestibular de la PPR, ¿no? Y abajo a la derecha vemos un diastema, pero ya no en un niño, no es un boca de un niño, pero es un niño de una edad más avanzada, o podría ser también un adulto, ¿no? En donde no solamente produce diastema, sino una retracción gingival y una exposición exagerada o excesiva de las coronas de los dientes, ¿no? Y acá abajo, la figura cambió en niños de casi edad, en donde abajo vemos a la izquierda una lengua con un anquilogrossia grado 4, ¿no? Me equivoqué hace un rato, la de la derecha es un anquilogrossia grado 3, porque la lengua llega a salir algo, pero el frenillo es corto y no permite que la lengua salga y por completo, y por lo tanto la lengua aparece cortada en dos, ¿no? En forma de ala de murciélago. Y abajo a la izquierda, pues hay una lengua en forma de corbata, ¿no? Típica, quiere decir que la lengua ni siquiera puede salir del piso de la boca, no solo porque el frenillo es corto, sino porque todos los músculos de la lengua se encuentran hipertónicos, ¿no? Y al encontrarse hipertónico, la lengua está dura, y simplemente esa lengua, pues, no sale de la boca porque no quiere, ¿no? Se mal acostumbrado, ¿no? Entonces acá está el nombre de la maniobra, ¿no? O de la prueba de Graeber o maniobra de Graeber, que como repito consiste en traccionar el frenillo, es el nombre técnico, en todo caso ya lo sabemos, muchos de los vienen haciendo durante años, ese es el nombre, la maniobra de Graeber, en la cual nosotros vamos a determinar qué tan cerca de la inserción periodontal, ¿no? O gingival se encuentra el frenillo. Si el frenillo se encuentra produciendo isquemia, en la encía marginal, pues una frenectomía común y corriente de la zona vestibular. Si el frenillo provoca una isquemia hasta de la zona de la papila intercisiva, pero en el lado vestibular, habrá que retirar el frenillo hasta la mitad de la papila, es la papila del lado vestibular. Pero si la isquemia se va hasta el lado lingual o hacia el lado palatino, el palatino es más común, entonces significa que ese frenillo está produciendo diastema. Y al momento de retirar el frenillo, también hay que retirar toda la papila interincisiva hasta dejarlo en hueso expuesto, porque el frenillo está insertado en la zona media, ¿no? En donde hubo originalmente dos huesos que se unieron en la línea media. Entonces, si no hacemos eso, el frenillo va a continuar ahí, porque la memoria muscular va a llevar a todos los tejidos blandos a la misma posición, ¿no? Y si le hacemos ortodoncia y cerramos los espacios, después de 6 meses o un año, el diastema nuevamente va a volver a aparecer, ¿no? Pero lo importante aquí es el nombre del
signo o de la maniobra, en este caso la maniobra de Graeber, ¿no? Entonces los diastemas se producen justamente porque la inserción de los frenillos está muy próxima a la zona, ¿cómo se llama?, de la adherencia epitelial, y va a producir retracción gingival, ¿no? En algunos pocos casos también produce limitación en el desplazamiento de la lengua. Las técnicas que utilizamos básicamente son la incisión en forma, primero la incisión en forma de ojal, ¿no?, que es la más común. Luego tenemos la que aparece abajo a la derecha, que es la incisión en forma de rombo, ¿no?, que en francés rombo se escribe como losange, con G, losange. En francés losange, no la famosa losange. Es un esnovismo en todo caso, pero la incisión en forma de losange es bastante común para extirpar frenillos, ¿no? Pero la incisión en forma de losange, en forma de rombo, y la incisión en forma de ojal solamente sirven para extirpar el frenillo en la porción que se encuentra en la encía, en la mucosa alveolar. Recuerden, hay una encía adherida y hay una mucosa alveolar. Cuando el frenillo se encuentra en la encía, en la mucosa alveolar, ¿no? No en la encía, hacemos una frenectomía mediante una técnica de forma de rombo o en forma de ojal. Pero si el frenillo está insertado ya en la encía adherida, la encía papilar, la encía marginal, ya la técnica es otra, porque además, ¿no?, además de hacer el ojal y además de hacer el rombo, tenemos que hacer, como arriba a la izquierda en esta gráfica de Gaiscoda, tenemos que hacer una incisión en forma rectangular, en donde la porción rectangular elimina todo el tejido blando hasta llegar al hueso, ¿no? Es decir, dejar todo con el hueso expuesto. Pero la porción del tejido, del frenillo que se encuentra en la mucosa alveolar, esa se extirpa y esa sí se sutura. La otra no se puede suturar porque hemos dejado en la parte rectangular, la que se ve arriba a la izquierda, le hemos dejado sin nada, absolutamente nada de tejido blando. ¿De qué va a depender que hagamos esa extensión de la incisión? Va a depender de la prueba o la maniobra de Graeber, ¿no? Eso es lo que nos va a decir la maniobra de Graeber, es cuánto nos vamos a extender nosotros con la frenectomía, ¿no? Ese es desde el punto de vista ya técnico. Y después de hacer una incisión en forma de rombo, o sea, después de hacer una losange, o después de hacer una incisión en forma de ojal, una vez que suturamos, lo que nos queda siempre es una herida de forma lineal, ¿no?, que es sumamente anatómica, que es sumamente estética, y que deja poca cicatriz, ¿no? Ojo que en la boca siempre existe cicatriz, lo que pasa es que algunas veces no es perceptible al ojo humano, ¿no? Pero toda herida va a traer consigo algún grado de cicatriz, ¿no? Ahora, que esta es una incisión que me parece muy interesante, ¿no? A veces nos olvidamos y hacemos solamente la losange, es la incisión en forma de punta de flecha, ¿no? En la incisión en punta de flecha, lo que hacemos nosotros es dos incisiones en realidad, dos incisiones en forma de V, ¿no? Una más aguda hacia abajo, sería si fuera en el frenillo superior, y una más baja, ¿no? El propósito aquí es extirpar una parte del frenillo y luego hacer un colgajo de deslizamiento, ¿no? O bien, dependiendo del tipo de frenillo, o bien desplazamos hacia la parte media y juntamos las dos incisiones, o bien distendemos las incisiones y las suturamos en la parte media, que es lo que han hecho acá. Es decir, la esquina de este lado, la izquierda y la derecha, izquierda y la izquierda derecha, perdón, la parte de la V superior se extiende hacia arriba, ¿no? Se desliza hacia arriba, y luego se hacen dos incisiones hacia los ángulos, de tal manera que lo que se logra es una herida de esta forma, ¿no?, donde lo que se busca, más que extirpar el frenillo, es romper las líneas de tensión y redistribuir las fuerzas de contracción de los tejidos para producir una herida en donde el frenillo exista, pero ya no traccione necesariamente, ya no traccione los tejidos gingivales. Acá es una muestra de lo mismo, ¿no? Es una incisión en forma de V que permite que el frenillo se libere, ¿no? Pero no siempre se puede hacer eso, ¿no? Por eso que es importante. Por ejemplo, no se puede hacer eso cuando tenemos una inserción que clínicamente se ve que es muy fibrosa o que podría contener tejido muscular, ¿no? Ahí es preferible utilizar las técnicas convencionales, ¿no? Al final, cada uno va a ir dominando su técnica, ¿no? Entonces, acá vemos dos técnicas diferentes, ¿no?, para el mismo propósito, para una frenectomía, ¿no? Son diferentes formas de frenectomía, ¿no? Lo que se busca aquí en la incisión de abajo es también romper la línea de tensión, creando pues una
un desplazamiento de los colgajos hacia la zona apical, o sea, hacia arriba, en este caso, pero donde ya no exista una tracción del frenillo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, finalmente, como decía hace un instante, la porción del tejido que queda en la mucosa alveolar es un tejido muy elástico, eso se puede extender, se puede traccionar y se puede suturar. Pero la parte que se encuentra en el hueso, sobre el hueso alveolar, donde había antes encía adherida, ahí hay que retirar todo el tejido blando y dejarlo en hueso expuesto, eso no se puede suturar. Luego tenemos las zetaplastías, hay diferentes tipos de zetaplastías, ¿no? El propósito de la zetaplastía es distender los tejidos, ¿no? Ahora le voy a mostrar una técnica más simple, ¿no? Y el propósito de la zetaplastía, como lo repito, es estirar el tejido, ¿no? Estirarlo, ¿no? Es como cuando, disculpen la comparación, tenemos un bistec en la casa que lo estamos guardando celosamente y justo viene alguien, un familiar a visitar y le queremos invitar el bistecito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos unas incisiones en forma de V, ¿no? Si son muy sofisticados, si no son muy sofisticados, solamente es incisiones paralelas, y el bistec, el filete queda así, lo estiran así de esta manera, ¿no? Entonces se sale del plato y quedamos muy bien con los comensales. Algo así es la zetaplastía, ¿no? El objetivo es que el tejido se estire, ¿no? Se distienda, en este caso se distienda hacia apical o hacia las partes laterales, de tal forma que ya la tracción no sea hacia la parte incisal, sino sea hacia la parte apical, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, está haciendo una Z, ¿no? En donde finalmente se va a realizar una inversión de los colgajos, ¿no? Es decir, el ángulo que estaba acá a la derecha va a pasar a la izquierda y a la izquierda va a pasar a la derecha. Al invertir los colgajos se rompieron la línea de tensión, ¿no? Entonces, es una técnica muy sencilla, ¿no? Pero que requiere de un bisturí muy fino, ¿no? Esto lo tenemos que hacer con una hoja de bisturí número 11 o la famosa 15B, ¿no? No la podemos hacer con la 15 convencional, porque no nos va a salir. Y tenemos que hacer una sutura con un hilo, por lo menos 6 ceros, ¿no? Por lo menos 6 ceros. Ya estamos hablando de un hilo especial y de mucha paciencia, ¿no? Pero esto es solamente, la zetaplastía solamente está indicada cuando el frenillo, para la porción del frenillo que se encuentra en la mucosa alveolar, o sea, el tejido que es muy elástico. Ahí se puede hacer zetaplastía. Cuando el frenillo se extiende a la encía adherida, ahí no se puede hacer ningún tipo de zetaplastía. Entonces, las zetaplastías hay de diverso tipo, ¿no? Lo importante es que tengamos en claro que esa frenectomía estamos hablando a nivel principalmente del frenillo labial, ¿no? El frenillo lingual es muy complicado hacerlo, ¿no? Sí, pensé que están preguntando. Esta es la que él decía, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una Z, ¿no? Y vamos a levantar un colgajo superior que tiene un ángulo B y un colgajo de un ángulo inferior de un ángulo E, ¿no? B de bote y E de espejo, ¿no? Entonces, una vez que se levantan los colgajos, el colgajo de ángulo B va a pasar por debajo y se va a suturar con el punto D, de dedo. Y el colgajo E, que estaba a la derecha, va a pasar por encima y se va a suturar con el ángulo A. De tal manera que al invertir los colgajos, hemos roto la línea de tensión. Eso es una zetaplastía, ¿ya? Eso es así de simple. Hay varios tipos de zetaplastía. Entonces, acá hablan, por ejemplo, de anquiloglosia parcial, incompleta. Como repito, tenemos que leer siempre el artículo para ver a qué se está refiriendo, porque el término anquiloglosia es un poco ambiguo, ¿no? Y acá lo que estamos mostrando es básicamente la clasificación de Kotlow, ¿no? La clasificación de Kotlow es una de las más comunes, ¿no? Una de las más difundidas en todo caso, no es la única, pero que solamente toma en cuenta la cantidad de lengua, la porción de lengua, el tamaño de lengua que sale más allá de los dientes. Entonces tenemos que hacer una medición de la cantidad, de la porción de lengua que sale más allá de los dientes, medirlo y ajustarlo, ¿no? Encuadrarlo dentro de la clasificación de Kotlow, ¿no? En cuanto al frenillo lingual, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una cirugía? Se desliza o desplaza por todo el piso de la boca y termina en la parte anterior a ambos lados del frenillo.
¿no? ¿Por qué ambos lados? Porque hay una parótida, un conducto de Wharton derecho y un conducto de Wharton izquierdo, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado es que de pronto la sutura en la parte anterior, a veces tenemos que dejarla sin suturar, porque accidentalmente podemos suturar el conducto de Wharton, y eso es terrible porque el paciente va a venir con el cuello hinchado, porque la glándula salival sigue produciendo saliva y se ha obstruido. Lo que nunca va a pasar si es que respetamos la mucosa y su mucosa, lo que nunca va a pasar es que vamos a lesionar los vasos de la lengua. Son vasos que sangran terriblemente, ¿no? Nos puede llevar hasta una sala de operaciones, hasta un servicio de emergencia. Entonces, para que ello no ocurra, lo único que tienen que hacer es recordar lo que le dijo. Nunca haga, o en positivo, solamente haga la incisión en la mucosa y la submucosa, ¿no? Algunas patologías, ¿no?, que pueden ocurrir como complicaciones por haber suturado en la parte media y habían suturado el conducto de Wharton, en este caso en la fotografía del lado izquierdo, ¿no? Y en el lado derecho lo habían lesionado, pero el conducto, sabiamente la naturaleza hizo que el conducto se abra más atrás, ¿no? Es la carúncula del conducto de Wharton, que ya no está al lado del frenillo, sino está más atrás. La técnica también acá es muy sencilla. Este gráfico de Guy's Code es muy ilustrativo, me gusta bastante. Se puede tomar el frenillo con dos pinzas, como dice acá, o con una pinza. Pero esta técnica de las dos pinzas es muy simpática porque cogemos el frenillo por arriba y por abajo, y luego cortamos en forma de letra B, en letra de V, el tejido, ¿no? Y luego simplemente hacemos una sutura del lado derecho al lado izquierdo y se cierran completamente las heridas. O de pronto hacemos una incisión en punta de flecha, ¿no?, para lograr una herida de forma triangular, ¿no? Entonces acá sí podemos decir que la frenectomía en adultos puede ser pre o postprotésica, ¿no? Y las otras cosas que vamos a ver ahorita, vamos a ver mejor el video, que es mucho más ilustrativo, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, decía que las indicaciones para la frenectomía en adultos es la presencia de diastemas, indicaciones preprotésicas, si quieren llamarle paraprotésicas, en prótesis fija, en prótesis removible, en prótesis completa, ¿no? También en implantología, ¿no?, porque no queremos que haya una retracción gingival y exposición de la roca del implante. Y en niños, cuando hay diastema, cuando hay trastorno de la lactancia, que hemos hablado bastante temprano, cuando hay dislalia y cuando hay anquiloglosia. No son las indicaciones generales para una frenectomía, ¿no? Vamos a ver los casos clínicos, ¿no?, porque ya no vamos a hablar de teoría, ¿no? Entonces, una de las técnicas para que el frenillo no se nos escape, ¿no?, es colocarle un hilo de sutura transfixiante, ¿no?, o cogerlo también con la pinza mosquito, morderlo con la pinza mosquito, para evitar que podamos profundizar demasiado el bisturí al momento de la cirugía, ¿no? Esta cirugía, siendo tan sencilla, tenemos que hacerla acompañados de alguien, porque alguien tiene que separar y tiene que aspirar, no podemos hacerlo solos, ¿no? Y lo que se ha hecho en este caso particular es una incisión en forma de rombo, es decir, una incisión en forma de losange, ¿no? Pero la sutura solamente se hace a nivel de la mucosa alveolar. Este es el caso que vimos hace unos minutos en el video, ¿no? Un diastema y la cirugía de frenillos, habiendo eliminado el frenillo de la parte de la encía de la mucosa alveolar y también habiéndolo extirpado en la zona vestibular. Ya subí. No, ya está en 70. Este es el tercer caso, también Graeber positivo. Fíjense que la papila incisiva se pone isquémica y aquí, después de haber retirado el frenillo, ¿no? Vemos después de algunos días, ¿no?, cómo ha quedado el fondo de surco con el frenillo con una posición más apical, donde ya no existe el riesgo ni de diastema ni de problemas en el futuro, ¿no?, tanto de frente como de perfil. Ahora hay un bonito fondo de surco para conservarlo, ¿no? En este caso, vemos un frenillo que está insertado muy cerca, ¿no?, demasiado cerca, va a producir retracción gingival alrededor de un... Entonces seguimos. En este otro caso que vimos rápidamente hace un momento, pero vamos a ver con más detalle, vemos un paciente de éndulo parcial, aquí, que en el futuro le van a colocar una PPR y va a haber definitivamente problema en la zona anterior, ¿no? Aquí se ve claramente que el paladar en la zona anterior, donde están las arrugas palatinas, el paladar es sumamente plano, ¿no? Cuando un paciente en general tiene el paladar plano,
significa que tiene una atrofia severa de la maxila, ¿no? Si la bóveda palatina en la parte de la zona de los premolares y molares también es plana, es un caso extremo de atrofia severa de la maxila, ¿no? En este caso se ve que el paladar es plano, quiere decir que estamos próximos a la espina nasal anterior, pero además de eso, ¿no? Es decir, hay una gran resorción del hueso alveolar de la zona anterior superior, entonces el frenillo, que normalmente está muy apical, ha quedado casi superficial. Entonces tenemos que hacer algo con este frenillo antes de realizar cualquier tipo de tratamiento protésico. Aquí lo que hemos hecho es retirar el frenillo, tanto en la porción de la encía libre, de la mucosa alveolar, como también de la encía adherida, ¿no? Pero la herida del que ha quedado, producto de la frenectomía en la encía adherida, no se puede suturar porque hay un espacio demasiado largo, ¿no? Eso siempre va a quedar abierto para que ocurra un cierre secundario, ¿no? Acá vemos el caso antes y el caso después, donde se ve que el fondo de surco ha tomado una nueva dimensión, ¿no? Ahora sí hay espacio para colocar la aleta vestibular de la prótesis. En este caso también es un caso crítico donde también el paladar es bastante plano, ¿no? Quiere decir que hay una atrofia severa de la maxila, y prácticamente no existe fondo de surco, hay un fondo de surco mínimo. Acá hay que tener mucho cuidado al momento de extirpar el frenillo, porque no vaya a ser que al hacer la frenectomía de manera exagerada, todo el fondo de surco se viene encima, y peor, el problema ya no es del frenillo, sino del fondo de surco, y falta sellado periférico de la prótesis completa, ¿no? Definitivamente este es un caso muy especial. Yo lo resolvería ahora con implantes, pero bueno, nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar en el tiempo, ¿no? Entonces, cirugía tradicional en todo caso. En este otro caso también vemos un paciente de dentro completo. No es que el frenillo haya sido bajo, sino lo que sucede es que el reborde se va reabsorbiendo de tal manera que el frenillo va quedando muy superficial. Entonces, en estos casos también, como una medida preventiva, antes que ocurra el problema de sellado periférico, le vamos a hacer su frenectomía como parte del diagnóstico integral en estos pacientes, ¿no? Este paciente. Hay que ver también, en este caso, hay que evaluar si además del frenillo, que puede estar muy cerca del reborde alveolar, debajo no vaya a ser que exista un tejido muscular, hay un volumen duro de tejido, ¿no? Eso significaría que la atrofia es tan severa que si le retiramos el frenillo, todo el fondo del surco se nos va a venir encima. No nos olvidemos, saliéndonos del tema, pero es parte del complemento de la frenectomía, que quien mantiene el fondo de surco vestibular, número 1, es la inserción muscular. Y número 2 es la encía adherida. Entonces, si nosotros hacemos una frenectomía, ya no tenemos encía adherida, ya no hay encía adherida, y además cortamos el músculo, además de sacar el músculo, todo el fondo de surco se nos va a venir encima, y peor, en lugar de hacerle un bien, terminamos haciéndole un daño al paciente. Esto pasó porque ya lo hemos visto anteriormente. Esta está jovencita, ¿no? Que sufrió bastante, pero había perdido La historia fue así, ¿no? Ella, a la edad de 13 años, ¿no? 13 años, ¿no? Recién empezaron un tratamiento de tracción ortodóntica de un incisivo central, ¿no? Eso fue descuido del paciente, ¿no? El asunto es que yo la conocí cuando ya el diente estaba prácticamente en el aire, ¿no? El incisivo central ya no podía hacer nada, no tenía soporte de hueso y tuve que extraerle el diente. Pero el problema fue que ella quería colocarse un implante. Como el diente se había perdido, el incisivo central, y también se había perdido una gran cantidad de hueso, primero le coloqué, cuando tenía 15 años, 15 y 6 años, le coloqué un injerto de mentón para aumentar el volumen de hueso. Y aumentó el volumen de hueso. Después le coloqué un implante después de casi un año, y ahí está con el implante adentro. Probablemente es el momento en que está, creo, está todavía con el injerto en bloque, ¿no? Y con un tornillo, y el frenillo estaba demasiado bajo. Entonces, en previsión a que se retrajera más la encía, ¿no? Le hice una frenectomía e inmediatamente aquí apareció el tornillo. Este es un tornillo que sirve para fijar un bloque de hueso del mentón, ¿no? Como le hice un aumento de reborde, donde se logró el objetivo que era aumentar el volumen de hueso. Entonces, aquí el frenillo, si no se hubiera cortado, hubiera ocasionado una gran retracción gingival, ya no de la encía alrededor del incisivo central que está quedando, sino alrededor del implante que íbamos a colocar en el futuro. Entonces teníamos que necesariamente que hacer una frenectomía para conseguir un nuevo fondo de surco. Ahí está la sutura en el fondo, y acá comenzamos a ver el tornillo que tenía que ser retirado, ¿no?
Este es todavía con el provisional, ¿no? Después de algunos meses, donde vemos que el frenillo ya no existe o está en una posición muy apical, es decir, hemos tenido éxito con el frenillo. Hay otro problema que aquí le falta encía, ese es otro tema, ¿no? Hubo que colocarle después un injerto libre de tejido conectivo, ¿no? Pero aquí el tema es que había un frenillo que de haber quedado aquí hubiese retraído completamente la encía alrededor del cuello anatómico de este incisivo izquierdo. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia? Que el tamaño del diente del incisivo derecho iba a ser totalmente diferente al tamaño del diente del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esos problemas de estética ahora ya son imperdonables, ¿no? Lo que antes era una opción, ahora ese es un tema de exigencia de la estética. Por eso es que tenemos que tomar como criterio que todos los frenillos que estén cerca de coronas existentes o cerca de coronas futuras tienen que ser extirpados antes de iniciar el tratamiento de rehabilitación, ¿no? Aunque mi tema no es rehabilitación, pero el concepto lo tengo porque yo coloco implantes y hago prótesis sobre implantes. Entonces, tengo que tener ese concepto que es básico, ¿no? Es básico dentro de nuestro trabajo, ¿no? Esta la señorita ya meses después, ¿no? Cuando se le colocó su corona, vemos que el tamaño de los dos incisivos, aun cuando no es perfecto, pero es bastante agradable, ¿no? Queremos que todo esto sea agradable a la vista y no solamente que se le devuelva la función, ¿no? No nos olvidemos, también saliendo del tema, que el paradigma actual de la odontología no es salvar los dientes. El paradigma actual de la odontología es preservar el hueso alveolar, ¿no? Pues todo aquello que interfiera con la permanencia del hueso alveolar tiene que ser eliminado o tiene que ser corregido, ¿no? Esta es otra paciente, ¿no? Es Alessandra, ¿no? También tenía un incisivo central que fue traccionado, que fracasó el tratamiento, pero el tratamiento de ortodoncia no estuvo muy cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? Que la raíz del incisivo izquierdo también quedó muy corta y terminó perdiendo los dos incisivos, ¿no? El derecho, por una tracción ortodóntica que fracasó, no pudieron conseguir el resultado que deseaban, pero además la ortodoncia se llevó su diente, el incisivo izquierdo. Entonces aquí lo que hemos hecho en una etapa posterior, donde también yo le coloqué a esta niña, ¿no? Cuando era niña le coloqué un injerto de mentón, un injerto en bloque de mentón, fue que en el tiempo posterior se tuvo que hacer una frenectomía porque quería mantener el fondo de surco, y esta chica sí tiene una encía de herida bastante interesante. A pesar de eso, miren cómo quedó, ¿no? Esta es otra paciente a quien yo le coloqué varios implantes, ¿no? En esta zona, en una época en que no hacía cirugía guiada, porque ahora todos los implantes me están quedando derechitos. Aquí ocurrió lo siguiente. Donde está este incisivo, perdón, este implante mesial, está acá, había un diente, un remanente radicular. Era un puente larguísimo que venía del canino hasta la molar, ¿no? Entonces la paciente no quería, tenía miedo de que algún día fuera a tener problemas con uno de esos dientes, ¿no? Tenía un sobrino que es dentista, lo apreció mucho, entonces dijo, doctor, y la paciente, mi tía, ¿no? Dijo, mi tía quiere colocarse implantes, pues sería mejor porque el puente es demasiado largo. Pero aquí le habían dejado un remanente radicular y al momento de hacer el retiro del diente quedó un defecto muy grande y el implante tuve que colocarlo en forma inclinada, ¿no? Pero el problema más allá de eso es lo siguiente, ¿no? Que había quedado la mucosa alveolar muy cerca del implante y se le tuvo que hacer una frenectomía, pero miren que todavía no he colocado la corona, ¿no? O sea, yo no voy a colocar la corona y después le hago la cirugía, ¿no? Primero tengo que hacer la cirugía y posteriormente ya le colocaré la corona, ¿no? Entonces, una etapa posterior, porque aquí en la zona vestibular posterior, en la zona premolar y molar de la mandíbula, no existe encía adherida. Entonces, cualquier problema, cualquier error durante el tratamiento previo puede significar que todo el fondo del surco y todo el carrillo se monte encima del puente, ¿no? Encima de las coronas que voy a confeccionar. Entonces, había que tomar la precaución, ¿no? En este caso, este es Víctor, ¿no? Se le ha colocado varios implantes, él tiene ahora muchísimos implantes más, pero exactamente, específicamente en el lado izquierdo, ¿no? Vemos que hay un frenillo de inserción muy baja. Aun cuando el frenillo se encuentra por encima de la encía adherida, acá siempre tenemos que cuidar que esos frenillos no queden encima ni muy cerca de los implantes, como se le va a colocar acá, ¿no? Entonces, en esta fotografía vemos que el frenillo ha sido cortado y ahora tiene un nuevo fondo de surco vestibular. Cuando hagamos la rehabilitación, vamos a tener, fíjense, un mejor fondo de surco
Y miren cómo quedó, ¿no? Entonces, el fondo de surco ha quedado desplazado hacia apical, tiene una encía adherida mínima, ¿no? Mínima, pero tiene su encía adherida y eso es lo que va a mantener la estabilidad de los tejidos blandos a futuro, ¿no? La ausencia de frenillos o la extirpación de los frenillos va a ayudar a mantener el volumen de encía adherida en los dientes del sector lateral y el sector posterior, ¿no? Entonces vemos al paciente antes y después, ¿no? Entonces la diferencia es significativa, quiere decir que en el tiempo no debe haber un mayor problema en el volumen de encía en el lado vestibular, que la corona se decolore, etcétera, ese es otro tema, ¿no? Acá vemos, en este caso, esta es una paciente bien complicada, este es Hugh, ¿no? Esta paciente sufrió un accidente, ¿no? Se cayó, ella tiene un problema de, ¿cómo se llama?, de epilepsia, y por accidente se golpeó y perdió los dos incisivos, el lateral y el central, ¿no? El otro central se fracturó, pero pudieron salvarlo, le hicieron un tratamiento de endodoncia y un espigomuñón, ¿no? Y en el lado derecho yo le puse los implantes, ¿no? El problema de la paciente es que tiene demasiado volumen de encía, yo le hice un tratamiento de injerto de encía, pero además el frenillo se me ha venido abajo. En este caso, el frenillo está demasiado cerca del margen gingival del pilar de este implante. Entonces, aquí estoy haciendo un tratamiento para salir un poco del tema, para aumentar volumen, ¿no? Para tratar de que las coronas tengan un tamaño similar, ¿no? Para que para la parte de la encía, perdón, de la estética blanca, los dientes sean de una dimensión o de una forma parecida. Sin embargo, el frenillo está quedando muy cerca de esta rehabilitación que estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Le hice una frenectomía. El objetivo de la frenectomía en ese caso era liberar ese tejido que estaba traccionando o que podía traccionar en algún momento ¿cómo se llama? Mostrar la corona, ¿no? Entonces voy a pasar una cosa, es un paciente, no tengo el post. Miren este caso, ¿no? Aquí vemos un paciente que tiene un incisivo central retenido, ¿no? Aquí el ortodoncista va a hacer su trabajo, el diente está expuesto, no creo que sea muy difícil ponerle un botón o varios botones para hacer la tracción de ortodoncia, pero me envían al paciente porque el frenillo está demasiado cerca de este diente. Y lo que va a ocurrir de no hacer la frenectomía es que cuando el ortodoncista posicione este diente en la arcada superior, no tenga una encía adherida de proporción adecuada, que no tenga una encía marginal de tamaño adecuado. En otras palabras, el diente va a estar en muy buena posición, pero se va a ver diferente del otro incisivo. Y eso no es conveniente. Entonces, desde ya en este momento, tenemos que tomar las precauciones y hacer algo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que para lograr, hablando en positivo, para lograr que al momento de descender este incisivo y sea reubicado, siempre se acompañe de una cantidad mínima de encía adherida. Ese es el propósito. Miren, este es un niño, ¿no?, que tiene un diastema, ¿no?, Graeber positivo, debido a la presencia de un frenillo en esa zona, ¿no? Este es un niño también que tiene un frenillo, aunque no hay diastema, tiene un frenillo que está demasiado cerca de ambos incisivos. Es un caso antiguo, ¿no? Por eso que la imagen está pixeleada, anestesia en ambos lados del frenillo, morderlo con una pinza y luego extirpar el frenillo haciendo una incisión en forma de rombo, es decir, una incisión en forma de lo que se llama una losange, ¿no? Acá se está procediendo la sutura, solamente se sutura la mucosa alveolar. Este es un caso también que no le llegué a tomar foto preoperatoria, tenía Graeber positivo. Le he extirpado el frenillo de toda la parte vestibular, le he extirpado la papila incisiva del lado vestibular y también la del lado palatino. Y para evitar que se introduzca la comida, le he colocado un cemento quirúrgico, ¿no? Eso es lo que he hecho. Esta es la foto oclusal del mismo paciente. Entonces, cuando el frenillo, no estamos haciendo prueba de Graeber, y es positiva, y la papila interincisiva se pone isquémica hasta el lado palatino, entonces en ese caso tenemos que extirpar también la papila incisiva, no solamente del lado vestibular, sino también del lado palatino. Es otro paciente, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llama este pacientito, antes y después
de extirparle su frenillo, ¿no? Lo que queremos es que después del tratamiento de ortodoncia, los dientes tengan una posición estable. Este es otro chico, una niña, esta es Camila, que tiene también un frenillo grueso y fibroso que ha producido un diastema entre los incisivos superiores, ¿no? Centrales. Entonces he hecho una frenectomía en la cual la porción libre, la parte de arriba, la que está en la mucosa alveolar, se ha extirpado y la parte baja también, así, extirpando todo el tejido blando que está en la zona de la papila incisiva. Antes de ver este caso, el caso que sigue, que vamos a hacer es ver lista. Él pasó por terapia de lenguaje y ahí le recomendaron operarle de los dos frenillos. Como ya el paciente, ¿no?, es un paciente adulto, ¿no?, se le sugirió, ¿no?, hacerse las dos cirugías de un solo viaje, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, una frenectomía lingual y una frenectomía vestibular para extirpar el frenillo que estaba produciendo o que producía un diastema. Esta es otra niñita, ¿no?, que si ustedes se dan cuenta no puede sacar la lengua fuera de la boca. Entonces, en estos casos también es necesario hacer una cirugía de frenillos para conseguir este resultado, ¿no? Bueno, acá no sacaba la lengua, se le pedía que saque la lengua y con la justa podía colocar la lengua cerca a la zona de los incisivos, ¿no? Este sería la paciente en el momento de la cirugía, y en el lado derecho vemos la lengua, que yo la estoy traccionando, porque le digo, jala la lengua, y sacar la lengua, y no podía sacar la lengua, pero era porque la lengua todavía estaba acostumbrada a quedarse en el piso de la boca. Entonces ahí vemos a la niña o la jovencita antes y después de la cirugía. Ese es un paciente adulto a quien ya le habían hecho una cirugía del frenillo lingual 2 veces, ¿no? Y él venía porque estaba desencantado. ¿Cuál era su problema? Su problema era que tenía una tendencia a la cicatriz, ¿no? Entonces vemos tremendo cordón fibroso que tiene en la parte media, ¿no?, en la parte media de la lengua, ¿no? Entonces aquí la idea es extraer, extirpar, perdón, el frenillo y extirpar también toda la sinequia cicatrizal. Y eso fue lo que hice en el lado derecho. He eliminado el frenillo, pero a la vez he extirpado con mucho cuidado todo ese cordón fibroso. He tratado de no tocar, o no he tocado para nada, ninguna de las glándulas salivales menores que están en la zona anterior, ¿no? En este caso, las glándulas sublinguales, ¿no? Por eso es que la sutura no se ha realizado en la parte media. El objetivo es no suturar la salida de los conductos excretores, en este caso del conducto de Wharton, derecho e izquierdo, ¿no? Por eso que se le ha hecho una cirugía de esta manera, ¿no? Pero ¿qué ocurrió, no? El paciente podía sacar más la lengua, pero le quedó otra cicatriz diferente a la primera, ¿no? De tal manera que el paciente ya pues no sabía qué hacer en este caso, porque ya es un problema de sinequia cicatrizal, es una cuestión constitutiva, ¿no? Ya no es culpa del cirujano el que haya quedado o no una cicatriz, ¿no? El paciente podía abrir la boca, podía levantar la lengua al paladar. Él en realidad podía hacer de todo, pero su problema era que tenía como antecedente un cordón fibroso, un frenillo muy fibroso hacia la parte lingual, ¿no? Y eso es lo que le ocasionaba malestar. Este es el paciente, fíjense, en el lado derecho, cómo sacaba la lengua, ¿no? Él tenía la posibilidad de sacar la lengua, más, sin embargo, no pronunciaba bien algunos fonemas. Tenía que ir al terapista del lenguaje para que haga el tratamiento que corresponda, ¿no? Este creo que es uno de los últimos pacientes. Vamos a ver algunos videos más. Y la sinequia cicatrizal que de todas maneras le quedó a este paciente. Vamos a ver otro video ahora.